capítulo 11 y versículo 1. Versículo 1, si lo tenemos, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En su boletín, en la página central, hermanos, ustedes tienen el bosquejo de la predicación, ¿verdad? Se utilizan algunos versículos que están en diferentes versiones, no necesariamente la versión que nosotros regularmente usamos, que es la versión Reina Valera revisada de 1960, ¿verdad? El tema, hermanos, es la expectativa de lo mejor. La expectativa de lo mejor. Hermanos, como mencionaba antes de iniciar el sermón, ¿cómo nosotros podemos conseguir la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos conseguir la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos conseguir que Dios esté agradado con nosotros? Podemos creer que quizás siendo más buenos que malos, y déjeme decirle que esa no es la manera. Quizás pensemos que si cumplimos los 10 mandamientos, estamos verdaderamente agradando a Dios. Si nosotros prometemos al Señor ser perfectos, Él se va a agradar de nosotros. Y hermanos, déjenme decirle que allí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en ese mismo capítulo, en el versículo 6, se nos dice que de la única manera que Dios se agrada es cuando tenemos fe en Él, cuando creemos en Él, ¿verdad? Así que si usted me acompaña a ese versículo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, las otras cosas son buenas, sí, pero sin fe verdaderamente tiene muy poco efecto, y Dios no está agradado, hermanos, de nosotros, ¿verdad? La única manera que la palabra de Dios nos dice que Dios está agradado es por medio, hermanos, de creer en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, entonces vemos que la fe es algo vital, hermanos. Es una manera de vivir, ¿verdad?, que es imprescindible, es necesaria para el cristiano. Por lo tanto, debemos de reforzar esa fe. Y por eso vamos a iniciar, hermanos, esta campaña de 50 días de fe. Si la vida promedio de un ser humano en la actualidad anda por los 70 años, 25.550 días, bueno sería dedicarle 50 días de todo ese total en algo, hermanos, que va a ser del agrado de Dios. ¿Y cómo es que, hermanos, lo logramos? Romanos 10:17 nos dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. O sea, es por medio de esta palabra, es por medio de la Biblia, hermano. Es como que dijéramos que este es el alimento de nuestra fe. Queremos crecer en fe, pues tenemos que alimentarnos fuertemente de la palabra de Dios. Tenemos que verdaderamente, hermanos, ¿verdad?, leer, meditar y estudiar en lo que es la palabra de Dios. Hay un versículo que ustedes lo tienen ahí, hermanos, anotado, que nos dice el Señor Jesús en Mateo 9:29: hágase en ustedes de acuerdo a su fe. Hágase en ustedes de acuerdo a su fe. Es poderoso. ¿Cómo está nuestra fe? Tenemos mucha fe, hermanos, se van a hacer cosas grandes, gloriosas en nuestra vida. Tenemos poca fe, se van a hacer cosas pequeñas. Pero quien decide, hermano, cuánto se va a hacer, somos nosotros, porque es de acuerdo a nuestra fe. Entonces,
Usted me puede decir, hermano, yo quiero incrementar mi fe. Pues, hermanos, únase, no pierda ninguno de los 8 sermones que van a ver, de los 8 mensajes en 8 domingos seguidos, del 3 de octubre al 21 de noviembre. Lea la palabra de Dios. Hermanos, memorice la palabra de Dios, ¿verdad? En lo relativo a lo que la palabra de Dios quiere, hermanos, que nosotros crezcamos. Sus promesas nos fortalecen en la fe, ¿verdad? Qué espectacular eso, será hecho de acuerdo con tu fe. O sea, que la llave que abre las puertas, hermano, de la bendición es nuestra fe, ¿verdad? Así que es muy importante que aumentemos y que desarrollemos, hermanos, nuestra fe. Yo soy el primero que necesito, hermanos, más fe. Cuando vemos que hay siervos que Dios está haciendo cosas grandes porque tienen fe. No hay otra manera, no es otra la explicación. Tienen fe de que Dios puede hacer grandes cosas en su vida, ¿verdad? Así que qué importante, hermanos, ¿verdad? Qué importante es esperar lo mejor de Dios, ¿verdad? Y esa es la fe, esperar lo mejor de Dios, ser positivos, ¿verdad? Siempre esperar lo mejor de Dios. Y aquí, hermanos, ustedes tienen en el bosquejo, ¿verdad? Esperar lo mejor es la certeza de que Dios está. Ustedes pueden anotar ahí en los espacios para que ustedes sean participativos, ¿verdad? Entonces, esperar lo mejor es la certeza de que Dios está en control del futuro y que Él planea, hermanos, lo que es mejor para mi vida, que Él me ama, ¿verdad? Fíjense qué importante. Y cuando usted espera lo mejor, Dios se agrada, hermanos, porque usted está esperando en Él algo mejor que todo lo que ha tenido hasta este día. Mire qué importante, qué hermoso es eso, ¿verdad? Esperar lo mejor. Y hay, hermanos, ¿verdad? Un texto bíblico en Salmos 32:8, que es la que nos invita a esperar lo mejor. Te voy a guiar por el mejor camino para tu vida. Te voy a aconsejar y a cuidar, dice el Señor. Fíjense qué hermoso. Te voy a guiar por el mejor camino para tu vida. Y esa es su vida, hermanos. Esa es su vida, esa es mi vida. Por eso es que los caminos son diversos, son diferentes. Hay un camino que es el camino estrecho, pero cada uno, el Señor ha diseñado un camino por el cual vamos a andar. A unos los lleva de una manera, a otros los lleva de otra. A unos los hace evangelistas, a otros los hace pastores, a unos los hace doctores, a otros los hace abogados, a otros los hace... Y allí donde el Señor los tiene, lo que Él quiere es lo mejor. En ese camino es lo mejor. Es la plena realización para su vida. Es que usted logre llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Hay situaciones que, hermanos, lo definimos, lo confesamos, lo decimos. Sí, Dios quiere grandes cosas para mí, pero estamos viviendo de una vida, hermanos, de una manera, con un estilo de vida, en unas condiciones de vida que verdaderamente no son, hermanos, las que Dios quiere. Porque de esa manera, con esa escasez, con, hermanos, esa sequedad, con, hermanos, esas aflicciones, esas ansiedades, el Señor no puede llegar a hacer todo lo que Él quiere. Todas esas manifestaciones, hermanos, de lo que habla es de que en realidad nuestra fe está débil. Entonces, qué importante, hermanos, ¿verdad?, de esperar, hermanos, lo mejor en el Señor. Esperar lo mejor.
Y allí le hacen una pregunta: ¿por qué esperar lo mejor? Y hay un personaje, hermanos, que es el que trae luz, ¿verdad?, en este tema, y ese es David. David se enfrenta con Goliat, y eso lo encontramos en 1 Samuel 17, del versículo 1 al último versículo, al 52. ¿Ah? Todos conocemos la historia, hermanos, de David y de Goliat, y cómo David, hermano, fue, ¿verdad?, al campo de batalla a buscar a sus hermanos para llevarles, hermanos, una bendición que su padre les enviaba, comida, etc. Y se encuentra, hermanos, con este personaje, un hombre sumamente alto, un hombre que, hermanos, casi llegaba a los 3 metros de estatura, y es todavía un muchacho joven, pero escúchalo, los retos que este hombre hace al pueblo de Israel, y a él, hermanos, eso lo mueve, ¿verdad?, a hacer un desafío, a desafiar a Goliat, Y allí ustedes leen su palabra, la que aparece en el bosquejo, y dice 1 Samuel 17:46, este es el día, dice David, este es el día en que el Señor te va a entregar a mí, y yo te derribaré, y todo el mundo sabrá que hay un Dios, Entonces usted puede poner ahí, hermano, puede escribir: cuando espero lo mejor de Dios, honro al Señor. Cuando espero lo mejor de Dios, honro al Señor. David honró al Señor, hermano, porque fue al campo de batalla confiando que el Señor iba a hacer lo mejor, le iba a dar la victoria. Nunca en la mente de David pasó de que iba él a tener una derrota. Todo el mundo tenía miedo porque Goliat era grande, pero David confiaba de que a un objeto, a un objetivo, a un blanco grande, era más fácil dar en el blanco. A veces cuando vemos el problema, ¿verdad?, lo vemos más grande que nuestro Dios. Cuando tenemos problemas de salud, problemas financieros, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, vemos que el problema es más grande y nos hermanos, atemorizamos. Pero David dijo: entre más grande, más fácil va a ser dar en el blanco. Fíjense que no solo llevó una piedra. David, hermanos, en el corazón de David se cree que él llevaba, porque ya tenía otros hermanos. Por eso llevó 4 piedras más, y se levantan estos, también le voy a dar. Esperaba lo mejor de Dios. Esperaba lo mejor de Dios, hermanos. Cuando esperas lo mejor de Dios, honras a Dios. Qué importante.